Buenos días. Buenos días. Nuevamente estamos reunidos hoy jueves 7 de marzo del año 2024. Y el tema que vamos a tratar hoy es exclusivamente sobre esto. Porque mañana, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha de conmemoración, no de celebración, porque fue una verdadera tragedia lo que propició este día. Y también es muy importante enfatizar que los días internacionales son los que se aprueban en la ONU, porque luego sacan que hay días de todo, ¿no? Pero en realidad los que se aprueban en la Asamblea General de la ONU son los únicos válidos, ¿ok? Entonces el día de mañana es muy importante. Y bueno, las culturas más sabias de la historia de la humanidad, la ayurveda y la taoísta, precisamente están basadas en el reconocimiento de la superioridad femenina. Y pues es muy importante que las captemos, que empecemos a recibir más información, porque aquí en este país, México, pues no es propio de nuestras culturas más conocidas. Recuerden que nosotros recién estamos saliendo de una etapa producida pues por la llegada de los europeos. Entonces todo lo anterior básicamente se perdió. La cultura prehispánica sí reconocía, por supuesto, el aspecto femenino. Y tenemos tres símbolos muy importantes que fueron los que guiaron a los mexicas, que fueron los que llegaron casi al final, ¿no? Antes de la llegada de los mexicas, aquí había otras culturas. Estaban, más que mexicas, somos anahuacos, ¿no? O aguanancos, es del anáhuac, es que aquí se consideraba el anáhuac. Y cuando llega la cultura mexica, pues eran conquistadores, eran guerreros, y llegaron y se asentaron, ¿no? Y ellos traían la misión porque venían desde el norte del continente americano y de una región llamada Aztlán, que básicamente no se conoce la ubicación, y dijeron que vinieran por estas tierras al ombligo de la luna. Esa era la indicación, y iba a haber tres señales. La primera era dos volcanes, uno activo y uno ya no activo, que básicamente son los elementos masculino y femenino: Don Goyo, el Popocatépetl, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera señal. La segunda, la zona. Una zona con un lago precioso, hermoso, grandísimo, llamado Lago de Texcoco, del cual ya solo queda una mínima parte, que es lo que se considera la región entre lo que ahora es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la ciudad de Texcoco. El lago Nabor Carrillo, así se llama ahora, es lo único que queda del lago de Texcoco, pero el agua llegaba hasta Tlatelolco. De Xochimilco hasta Tlatelolco, y desde la zona de Iztapalapa hasta Texcoco, ¿ok? Era enorme. Y la tercera, esas dos señales son también una combinación de los elementos masculino y femenino, es decir, tierra firme y agua. Una parte sólida, una parte líquida. Entonces, la tercera señal, pues, es nuestro escudo nacional, que es un águila sujetando una serpiente, no devorándola. No es lo mismo, ¿ok? En ninguna parte del escudo nacional se ve una sola gota de sangre. Si hubiera estado devorándola, se nota, ¿no? O se vería que le arrancó una parte, ¿ok? Así que es diferente.
Es como la constelación del Ofiuco. ¿Han escuchado sobre la constelación del Ofiuco? Incluso se dice que es un 13º signo, pero no es correcto. Los signos zodiacales son 12 y van a seguir siendo 12, siempre han sido 12, aunque uno es doble, el del Escorpión. El del Escorpión es el único signo que tiene 2 animales que le representan, un alacrán y un águila, porque el alacrán representa la octava baja del Escorpión, que es un animal mortífero, pero que se defiende, se autodefiende con una super armadura, pero que se arrastra por el fango, cegado por los deseos, las pasiones y los vicios. Pero es el símbolo de la transmutación, porque simbólicamente, psicológicamente, esotéricamente, el escorpión se puede transformar en una águila. Y entonces el águila es el símbolo de la octava superior del signo del Escorpión. ¿Por qué? Pues porque en la posición original del zodiaco, en la eclíptica, que es la banda por donde podemos ver que el sol transita, viendo hacia el oriente, es una banda que mide 17 grados de distancia de arco. Y en esa banda zodiacal es en donde podemos localizar las constelaciones que se representan en el zodiaco. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que desde nuestro punto de vista parece que conforman ciertas figuras. Y los signos son simbólicos, ¿ok? O sea, son psicológicos. Entonces, en la región comprendida a la constelación de Scorpius, a un ladito hay una pequeña constelación que se llama la constelación del Águila, pero está fuera de la banda zodiacal. Entonces su simbolismo significa que es por el escorpión por donde podemos salirnos de la influencia del zodiaco. ¿Ok? El zodiaco es esa zona simbólica que influye sobre nuestra psique, que es la parte femenina de todos. Por eso es muy importante comprender la correcta utilización de la combinación de las dos polaridades. ¿Ok? Entonces, además de la constelación del Águila, ahora, debido a otros movimientos del planeta Tierra, ahora se ve más claramente una constelación aledaña que se llama el Ofiuco. Y el Ofiuco está representado por un hombre que está sujetando una boa. ¿Ok? Que es prácticamente nuestro escudo nacional. Sin embargo, no se trata de un nuevo signo. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, en base a esto, pues el día de mañana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y yo quiero hacer énfasis precisamente en todo eso. Así que comenzamos y nuevamente presento el calendario de las actividades del periodo por el que está transitando actualmente el Sol. El tránsito aparente del Sol por el signo de los Peces nos indica una serie de acontecimientos y fechas cósmicas y hemos ido abordando las principales, no son todas, pero son las principales. Entonces el día de hoy vamos a continuar, ya hablamos de las anteriores, así que hoy damos un clic, vamos a tratar precisamente estos 3 temas. Esta es la jornada de paz, es decir, esta plática. Paz con doble S, que significa Protocolo Antares, Salud en Síntesis. Y estas jornadas tienen el propósito de difundir enseñanzas que de alguna u otra manera siempre van a estar relacionadas con el método paz. Es decir, se puede aplicar a la salud, se puede aplicar al estilo de vida, se puede aplicar a la cultura en general, etc. Lo importante es que encontremos la relación entre las fechas, entre los eventos, entre los acontecimientos. Y bueno, he tenido la fortuna de venir ya casi durante 8 meses los jueves. Por eso, por lo general, vengo de azul,
porque el jueves es el día de Júpiter y el color de Júpiter es azul. ¿Ok? Entonces, también el día jueves es el segundo día en importancia para los temas de la salud. Hay 2 días especiales para que se propicia más la salud. Son el domingo y el jueves. El domingo es el día del Sol y el jueves es el día de Júpiter. ¿Por qué? Pues porque después del Sol, que es el centro del sistema solar y es la fuente de vida, Júpiter es nuestro protector. Júpiter, siendo el planeta más grande del sistema solar, es el gigante, muy nebuloso, pero es un gigante, tiene un campo magnético enorme. Mide alrededor de 22 millones de kilómetros. Entonces, no, ese es Saturno. Sí. Júpiter es el gigante gaseoso y su campo magnético nos protege de la llegada de asteroides. El sistema solar tiene en su periferia una especie de burbuja que es como una nube de hielo o de, pues, no se les puede considerar planetas, planetoides, tal vez, son trozos de hielo. Dicen que de ahí llegó el agua que tenemos en nuestro planeta. Y es como una burbuja, se conoce con el nombre de la nube de Oort. Entonces, de vez en cuando, y debido a las fuerzas gravitacionales que mueven el sistema solar y la galaxia, de repente salen desprendidos de esa zona, pues fragmentos que no solo por su tamaño, sino por su velocidad, pueden ser muy peligrosos para nuestro planeta. El último, el anterior meteorito que se le escapó a Júpiter y que chocó con la Tierra, fue hace 65 millones de años. Fue el que mató a los dinosaurios. Chocó con lo que ahora se conoce como la península de Yucatán. Pero eso provocó una extinción global prácticamente. Por la fuerza del impacto, no solo lo que destruyó al impacto, sino la nube de polvo que levantó, que cubrió toda la superficie del planeta y evitó que los rayos del sol llegaran a la Tierra. Entonces prácticamente todas las especies fallecieron, sobre todo los dinosaurios, que eran pues seres muy grandes, ¿no? Entonces, el anterior o más reciente asteroide que gracias a la tecnología actual se pudo videograbar, que venía en dirección a la Tierra, fue el conocido Schumacher. ¿Se acuerdan de Schumacher? Un asteroide, y como la NASA ya los estaba vigilando, se pudo ver perfectamente bien cómo cambió su curso, porque fue atraído por el campo gravitacional de Júpiter, y conforme se iba acercando al planeta, incluso lo destrozó, y cuando llegó al planeta ya entró por fragmentos. Eso está en la red, si lo quieren buscar, busquen Schumacher Júpiter, y van a ver perfectamente bien ahí cómo entra el asteroide al planeta, se lo traga. Es lo mismo que los proyectiles de las armas de fuego, ¿no? O sea, no es la bala la que mata, sino la velocidad con la que impacta. O sea, un calibre 22, pues a una velocidad que rebasa la velocidad del sonido, al momento de impactar, y dependiendo de dónde impacte, pues sí puede ser mortal, ¿no? Entonces, así es igual con los asteroides. En la escala planetaria, en la escala del sistema solar, pues un asteroide del tamaño del, qué sé yo, del monte Everest, que para nosotros es la montaña más grande del planeta, pero viajando a una velocidad tremenda, pues puede hasta destruir la vida, ¿no? Entonces Júpiter es el que nos protege, ¿ok? Entonces se le considera simbólicamente en astrología el benefactor mayor.
o el gran benefactor, después del Sol. Por eso jueves, día de Júpiter, es un día de sanación. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. Desde el punto de vista del protocolo Antares Salud en Síntesis, esto es lo que teóricamente debería ser un perfil energético perfecto, tanto de una mujer como de un hombre. Prácticamente se ven iguales, ¿no? La diferencia visual más importante es que en el perfil energético del varón hay 2 casillas en rojo y en el de la mujer solo 1. Eso tiene que ver con la energía que despliegan nuestras gónadas, es decir, nuestras glándulas de fertilidad. En el caso de los varones, los testículos siempre tienen que estar en exceso de energía, porque eso indica que se están produciendo espermatozoides de una manera correcta. Los varones producimos espermatozoides siempre, aunque a los 90 años o más ya no sean espermatozoides, sino espermatosaurios, ¿no? Ya no se tienen hijos, sino nietos, ¿no? Pero bueno, cuentan, no, a mí no me consta, pero cuentan que Charles Chaplin fue padre a los 90 años, ¿no? Incluso en la Biblia, pues también se le atañe a Abraham, el padre del pueblo de Israel, que tuvo a Isaac después de los 90 años. De hecho, la palabra Isaac significa el hijo de mi vejez. Eso significa Isaac. Así que, bueno, energéticamente hablando, esto es lo correcto. Si un varón no tiene en una revisión la energía de sus 2 testículos en exceso de energía, hay un problema de salud. Es decir, la energía vital del varón está diciendo, en este momento no hay que hacer muñequitos, sino hay que dirigir esa energía a lo que sea necesario para recuperar la salud. ¿Sí me explico? Bueno, en el caso de las mujeres, siempre tienen que haber un ovario que se manifiesta en exceso de energía y el otro en equilibrio. Pero luego esa energía se intercambia en el siguiente ciclo menstrual. Teóricamente, durante su periodo de fertilidad, las mujeres tienen ciclos menstruales alrededor de un mes lunar. O sea, entre 28 y 30 días se considera regular. 28 días exactos es perfección, ¿ok? Pero la verdad es muy raro. Bueno, si dura menos de 28 días o más de 30, no está bien. Ok. Cuando en un rastreo energético, en un perfil energético, a través del protocolo Antares Salud en Síntesis, los 2 ovarios están en exceso de energía, no está bien. O sea, es un exceso. Una de las causas principales de alteración energética en los ciclos menstruales ahora se da muy frecuentemente por la llamada salpingoclasia. Es decir, que cierran la fábrica de muñequitos y lo que hacen los médicos es cortar las trompas de falopio, las separan, ligan los 2 extremos. Entonces, en teoría, ya no va a haber fecundación. Bueno, lo que no les dicen es que eso es una alteración energética, porque siguen ovulando. Antes de eso, en forma natural, un óvulo que no se fecunda es expulsado del cuerpo de la mujer a través de la menstruación. El óvulo solo dura vivo un día, pero resulta que el óvulo es la célula humana más grande del cuerpo. Es 100 veces más grande que un espermatozoide. Es un gigante. Entonces, imagínense la cantidad de energía que tiene, porque de ahí pueden hacer un chamaco. Entonces, al momento de cortar, separar, siguen ovulando. Y entonces, tal vez les dijeron,
que se van a reabsorber esas células en el organismo. Pero, ¿y la energía? En física se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es lo que hace la energía de un óvulo que no es expulsado del cuerpo femenino? Pues se va a ir a otro lado. En el mejor de los casos, sirve para tener mucha pila. Pero si no, entonces empieza a provocar un aumento de energía, y llega un momento en que aumenta la velocidad y llega un momento en que los dos están prendidos. Entonces, eso también va aumentando de intensidad y entonces empiezan a desarrollar lo que también en conceptos energéticos se denomina un crecimiento anormal. Yo viví una experiencia personal hace un buen de años, como 30 años. Tuve una novia que tenía obsesión por estar delgada. Y entonces, según ella, había hecho de todo. Yo me di cuenta que había hecho de todo menos comer bien y hacer ejercicio. Pero bueno, ok, entonces, uno de los métodos que utilizó fue el de las llamadas clínicas TEO. ¿Alguien se acuerda de las clínicas TEO? Les daban anfetaminas y diuréticos para bajar de peso. Es decir, una anfetamina es un acelerador del metabolismo. ¿Perdón? Sí, también otras cosas, pero básicamente era eso. Y el diurético pues era para sacar líquidos, porque resulta que los líquidos también aumentan el volumen. Bastantes mujeres me han dicho, es que a mí me engorda hasta el agua. Y estoy de acuerdo, lo creo. Es más, lo sé. ¿Por qué? Pues porque hay algo que no salta a la vista, que ha provocado una de dos, o un exceso de calor dentro de su cuerpo, o un exceso de acidez. Y entonces, el cuerpo femenino, para defenderse, retiene líquidos. Y eso aumenta el volumen y el peso. ¿Ok? No es que las engorde el agua, sino que es por estar reteniendo líquidos que aumentan. Bueno, entonces, en esta experiencia que les puedo compartir, un día íbamos caminando por la calle y le dio un dolor en el vientre. Casi se hincó del dolor. ¿Qué te pasó, no? O sea, pues me dio una punzada aquí, pero ya, pasó. A partir de entonces empezó a sentirse mal y la siguiente semana fuimos al ginecólogo. Y el ginecólogo le dijo, se le reventó un folículo en un ovario y está sangrando y hay que operar de emergencia. Así que fuimos con el papá y sí, mijita, lo que diga mi niña, en aquel entonces, estoy hablando de hace como 30 años, Médica Sur, 15,000 pesos una noche. Nomás abrieron, limpiaron la sangrita, suturaron el ovario y cerraron. Y al día siguiente para afuera. O sea, una cesárea pero sin chamaco, ¿no? Bueno, pues así quedó. 2 meses después, le volvió a pasar exactamente lo mismo. El mismo lado. Y ya no encontramos al ginecólogo que la operó. Así que con otro médico le dijo exactamente lo mismo. Se reventó un folículo, está sangrando, hay que operar de inmediato. Así que fue en otra clínica, operada. Nuevamente el mismo procedimiento sobre la misma cicatriz. Abrieron, limpiaron la sangrita, suturaron el ovario y cerraron y al día siguiente para afuera. Bien madreada, perdón. Bien. Y 2 meses después vuelve a pasar exactamente lo mismo. Para ese entonces yo ya había tenido la fortuna de haber conocido mi primer maestro de jugoterapia. Jugoterapia. El asesor naturista Florencio Holguín, que en paz descanse. Y entonces fui a hablar con él y le conté el caso y me dijo, ¿con jugos? Y yo le dije, pues si me haces el favor, yo me encargo de que se los tome. Así que me hizo una lista de jugos. Tenía que tomarse un jugo cada 2 horas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche.
no iba a comer nada otra cosa más que los jugos, y luego todavía en la madrugada se tenía que despertar a la 1 de la mañana para tomarse un vaso de jugo de limón. En ese entonces yo no sabía que a la 1 de la mañana es cuando se activa el hígado. ¿Ok? Es decir, la energía vital, según la enseñanza taoísta, circula por el cuerpo como un reloj. Así que cada 2 horas cambia de meridiano. Y en la noche, de la 1 a las 3 de la mañana, se activa el meridiano de energía del hígado. Si alguien tiene problemas de insomnio y se despierta entre la 1 y las 3, quiere decir que su hígado los está despertando. ¿Ok? Bueno, entonces yo me encargué de comprar los elementos, me fui a la central de abastos, compré costales de naranjas, de zanahorias, de piñas, etc. Hicimos equipo, me fui a vivir a su casa, otra amiga de ella, una persona que trabajaba ahí. Hicimos equipo para atender a la princesita. Y sí, cada 2 horas un jugo. El primer día en la noche de estar tomando jugos, córrele al baño porque empezó a salir la basura de una manera impresionante. Ella corría al excusado y nosotros corríamos a la calle porque la salida de la basura es terrible. Y los 3 días primeros fue terrible, la llamada crisis curativa. A partir del 4.º día se empezó a sentir muy bien y se logró evitar la 3ª cirugía. La siguiente semana, no, pues ya todo risas y felicidad y ya trascendió. Yo no recuerdo haberla visto tan linda como la 3ª semana, porque pues evidentemente depuró todo el organismo, toda la basura salió y completó el mes de tratamiento y todavía anduvimos como 2 años y nunca se volvió a presentar el síntoma. Esa fue una lección muy importante. No creo que haya una universidad en donde den un curso de estos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que comprendimos es lo que a continuación vamos a ver de la enseñanza taoísta. Es decir, la relación entre lo femenino y el hígado. ¿Ok? Entonces, en este momento damos por terminada esta cápsula y continuamos.